bienvenidos a un nuevo video y en este vamos a ver algo que pues yo sé que mucha gente o estaba esperando o se le complica mucho, ¿no? Como a todos nosotros. Es muy difícil dibujar ropa porque no tenemos como que los conocimientos básicos. Entonces en este video, como dice aquí que es ropa 1, vamos a ver esos principios básicos que te aseguro que van a hacer que tu dibujo de ropa mejore muchísimo. ¿Por qué? Porque son los principios básicos, por esa simple razón. Entonces vamos a empezar con las diapositivas manuales. No, bueno, vamos a entender una cosa. Este ejercicio es fundamental, ¿no? Cómo se ve una tela sostenida de un lado, ¿no? Más o menos se forma como una gotita por ahí. Entonces ir entendiendo al principio estas cosas, lo más básico, cómo se forma esto, es indispensable, muy indispensable. Entonces tenemos aquí un soporte, ¿no? Que está sosteniendo esta tela. Entonces, primer punto, la gravedad es muy importante porque es la que actúa siempre en nuestros diseños, en nuestras telas. Puede ser el viento que jale para un lado o hacia arriba o también hacia abajo, pero la gravedad, la que conocemos comúnmente, siempre tiende hacia abajo, obviamente. Entonces hay que entender de que las arrugas casi siempre, la mayoría de las veces, van a ser influenciadas por esta fuerza, ¿vale? Bueno, tienes que hacer este ejercicio de la vida real, o sea, poner algo, una playera, un pañuelo y colgarlo y copiarlo para entender cómo funcionan las sombras, ¿no? No vamos a ver hoy sobre sombras, todavía no, porque es algo muy complejo. Pero ya que tenemos ese ejercicio, podemos avanzar al siguiente, que es el de 2 puntos. Ahora, tenemos 2 lugares donde la tela está colgada. Nada más que yo aquí le modifiqué porque aquí es como un tubo y cómo está agarrada, ¿no? Y cómo se forma. Y aquí es como un clavo. Entonces yo me imaginé que más o menos tiene esta forma, ¿vale? Pero lo que tenemos que entender es que la diferencia es que si se dan cuenta, estas dos se parecen mucho porque tienen uno solo, ¿vale? Pero obviamente la parte del centro ya varía un poquito porque ya son 2. ¿Y por qué están estas cosas hacia abajo, no? Fíjense, hay que usar mucho la lógica. Eso es lo más importante. Pues porque la gravedad está actuando hacia abajo. ¿Por qué estas líneas son hacia abajo? Pues porque la gravedad actúa hacia abajo. Entonces estas líneas están unidas, pero como van hacia abajo por la gravedad, se va formando esta parte, ¿no? Esperemos a que pase la motocicleta. Ya había pasado una vez, a lo mejor se le olvidó algo. Viene a ver a la novia, al novio, se le cayó algo, o simplemente dice, no quiero dejar grabar el video hoy, ¿no? A ver si no pasa todo el tiempo. Bueno, entonces seguimos con nuestra clase de super profesional. Entonces, la gravedad está actuando, ¿no? En estas partes. Y por esa razón es que se ven las curvaturas hacia abajo. O sea, rara vez vas a encontrar una curvatura hacia arriba, ¿no? Es muy rara vez. A menos de que tengas acá un clavo y acá otras cosas. Entonces se extienda la tela hacia 3 puntos, o sea que es algo muy difícil, ¿no? Entonces comúnmente vamos a encontrar esto en nuestra ropa. Son principios básicos, tú vas a decir, ¿en serio estos principios básicos? No, yo quiero ya dibujar ropa. Entonces, en base a esto que acabamos de explicar, podemos entender ya desde ahorita que cuando hacemos las arrugas de una playera, por ejemplo, estas van a tender las líneas hacia abajo, ¿vale? Fíjense. Ahorita voy a explicar el por qué se ven así, pero el error que cometemos a veces es hacerlas hacia los lados, así, totalmente verticales, ¿sí se dice? No, horizontales. Entonces, desde ahí ya hay un error, ¿no? Tienen que ser hacia abajo, ¿vale? Muy bien, molto bene. Entonces, otro punto que hay que entender sobre la ropa es de que la forma, ¿qué hay debajo de esta tela, ¿no? Porque dependiendo de lo que hay abajo, es la forma que tendrá la tela, es la forma que tendrán las líneas y es la forma que se generará en las arrugas, como aquí podemos verlo, ¿no? Entonces aquí podemos observar que es algo circular,
Me imagino que se entienden, ¿no? Y acá se puede observar que es algo con punta. Y aquí, como tenemos un punto de tensión en esta parte, bueno, un punto que sostiene, se crea lo que vemos en el primer ejercicio. Entonces tú compruébalo, vamos a tomar la hoja otra vez. Compruébalo en alguna mesa que tenga 4 puntas, entonces en las esquinas se forma esto. Es como si fuera la esquina de una sola mesa. Sí. No. Y de ahí las arrugas se van formando. ¿Cómo se forman las arrugas? Bueno, eso tiene que ver mucho con la lógica y aquí te voy a dar unos tips que a mí me sirvieron muchísimo. Pero no olvides lo que te acabo de comentar, que es la gravedad, cómo actúa hacia abajo, las líneas van hacia abajo, que la forma, es decir, qué hay debajo de la tela. Y otra cosa también muy importante es qué tipo de tela estamos manejando, ¿no? Porque no es lo mismo tener, por ejemplo, una tela muy ligerita, muy ligerita como una playera. Aquí se puede ver las líneas más o menos. Tiene muchas arrugas, creo que le faltaron más todavía. Que, por ejemplo, un saco, no sé cómo se llama esto. Creo que sí es un saco o una gabardina, no sé cómo se diga. Pero son muy comunes en las películas de donde hace frío, ¿no? Hay cosas así, Nueva York, cuando las películas románticas. Entonces, las arrugas son muy diferentes a las de acá, ¿no? O sea, esas arrugas, pues son muy poco marcadas a comparación de lo que tenemos en playeras que son muy ligeritas. Entonces, esto es muy importante, muy importante. Bueno, esta imagen la copié, ya la había comentado en el video anterior, ¿no? Esta imagen es la única que copié de la vida real, bueno, de una revista, no me acuerdo porque ya fue hace tiempo. Pero todas las demás imágenes que vas a ver ahorita, pues fueron creadas de mi memoria. Bueno, entonces vamos a empezar a ver algunos ejemplitos ya de cómo vamos a ir aplicando, y también te voy a comentar otros puntos importantes. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo están las líneas hacia abajo, ¿no? Cómo están hacia abajo, y en algunas partes la tela se contrae más que en otras. ¿Por qué? Pues por lógica, ¿no? Por lógica, porque si se supone que tiene la manga alzada hasta el codo, es lógico que las arrugas van a ser mayores que en partes donde la tela está estirada. Esto parece muy lógico, muy obvio, pero si no lo digo, tal vez digas, eso no lo había pensado, sí es cierto, ¿no? Bueno, otra cosa es que también influye muchísimo la forma en cómo las costuras de la ropa están formadas. Esto no es tan importante, pero sí lo voy a mencionar para que lo tengas en mente. Por ejemplo, hay partecitas como aquí que tienen los botones. Entonces, en estas partes las arrugas funcionan un poquito diferente, ¿no? Tienes que copiar a veces de la vida real para entenderlo. Pero en estas partes puede que existan menos arrugas, y que las arrugas que se van formando tienen que ver con los botones, por ejemplo, o con el cierre, ¿no? O dependiendo de lo que esté modificando esta tela. Es decir, aquí pongo un ejemplo, ¿cómo se ve estas arrugas? Porque la mano está sosteniendo esta tela, entonces en las partes de los dedos, que es donde hay más tensión, pues en estas partes se generan algunas arrugas, ¿no? En estas partes, ¿vale? ¿Y qué diferencia si sostengo la tela de una forma diferente? Entonces es muy similar a lo que le está pasando a la tela con lo que vimos en este ejercicio, ¿no? En que ya lo había explicado. Entonces es algo muy similar a lo que le está ocurriendo a esta tela que está tomada por las manos de esta chica, ¿no? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, algunos pequeños ejemplos de cómo se vería un nudo. Yo así fue como lo entendí y así lo interpreto. Y también cómo se vería, por ejemplo, una banda o un pañuelo en la cabeza, muy sencillo, siguiendo la forma del objeto, ¿no? Aquí, si te das cuenta, funciona, ya las líneas no son hacia abajo, bueno, son hacia acá, hacia abajo, ¿no? Pero siguen la forma de la cabeza. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy importante para darle credibilidad a lo que estás haciendo. Por ejemplo, en este pantalón, o no, esta es como una malla, o puede sí es como una malla, no es un pantalón de mezclilla. Te das cuenta de que en este tipo de ropa, como es muy ligerita y muy ajustada, las
arrugas son muy poquitas, pero existen solamente en algunos puntos. Entonces estas cosas, cuando las observamos, decimos, mira, en esta parte la tela casi no se arruga, se ve así, y cambian estas partes, ¿no? Ahorita voy a hablar sobre la memoria en la tela, ¿vale? Y aquí es lo que mencionaba, ¿no? La forma. Si se supone que esta chica está levantando un poquito el pie, entonces por lógica la tela que está por encima debe respetar ese movimiento, y bueno, también la sombra debe respetar ese movimiento, tanto la parte de aquí que genera una pequeña arruga como la tela que está por encima, que es la playera. Entonces se genera este movimiento hacia arriba, ¿no? Tú tienes que identificar cómo realizar estas líneas, esta parte del dibujo, para que se vea creíble. Entonces, si esta parte se alzó, quiere decir que aquí también se genera una pequeña arruga porque se contrae. Por lógica, yo lo vi así. Entonces fue lo que hice, una pequeña arruga, unas pequeñas arrugas, con simplemente aplicar un asurado para que se vea ahí algo de sombra y se genere el efecto de arrugas, ¿vale? Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa para continuar con este video sobre ropa número 1. Bueno, hacemos una pequeña pausa para recomendar un canal de una persona que me cayó muy bien, que se llama Iván Tapia. Ya me he visto muchísimos de sus videos, muchísimos, yo creo que como unos, no, son un buen. Pero él se dedica mucho, o mejor dicho, más profundamente a la caricatura, pero da consejos muy muy buenos. A veces habla sobre cómics, a veces apenas subió unos videos de cuando se va a una especie como de convenciones llamada, creo que Pixelatl. Entonces es un canal que yo recomiendo muchísimo, porque creo que tiene toda esa transparencia que debe tener un canal de dibujos, ¿no? Que es, te enseño a dibujar, y ese es el principal objetivo. Entonces yo creo que algún día mi canal será tan bueno como los videos que hace Iván, alias Ivanevsky, algo así se llama, ¿no? Entonces visítenlo en su canal, aquellos que gusten de videos bien hechos y con información muy valiosa, y por ahí avísenle que Leo recomendó sus videos, ¿no? Para que se dé cuenta de que ya le comenté uno de sus videos y me contestó gracias. No, pero a lo mejor no creo que sepa que también yo hago dibujos. Entonces igual ya sí vamos haciendo crecer esta comunidad de dibujantes, ¿no? Entonces chéquenlo, aquellos que quieran visitar un canal muy muy bueno. Bien, continuamos entonces con nuestro tutorial de ropa, y aquí te voy a explicar otras cosas que tienen que ver con la lógica, ¿no? Tenemos aquí una playera, la cual se deforma por el movimiento, por la gravedad, por las contracciones se escuchan muy raro contracciones, por las arrugas que se van generando, ¿no? En las partes en las que el cuerpo se dobla o algo similar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el hombro. Entonces es una parte importante porque aquí cuelga la ropa, ¿no? Entonces yo lo que hice aquí fue trazar una línea porque se supone que es un punto clave, es un punto importante. Tomando en cuenta que aquí están los omóplatos, ¿no? En esta parte están los omóplatos. Entonces en esta parte marqué un poquito menos la tela, en esta un poquito más. Y acá, de aquí a acá se genera tensiones, de este punto a este punto de acá, ¿no? Algo muy importante es, por lógica, que si este brazo sube, la tela sube, se jala hacia arriba porque subió el brazo, es lógico que en la parte de abajo va a estar más arriba que de este lado, ¿no? Es algo muy importante. Así que cuando hagas un dibujo sobre cualquier tipo de ropa, toma en cuenta eso. No hay que tomar mucho en cuenta eso, decir, aquí tiene que modificarse porque no es lógico que esté del mismo tamaño si acá se está estirando.
Entonces son esas cositas que cuando estamos dibujando no nos damos cuenta, pero cuando copiamos a lo mejor sí o a lo mejor no, ¿vale? Esto que te voy a comentar es muy importante y lo vamos a ver ahorita en algunos dibujos. Se supone que esta parte de aquí está contraída, ¿no? Porque el brazo se está cerrando. Entonces aquí se generan arrugas. Se generan más, pero yo solamente puse algunas, ¿vale? Siguiendo la forma de lo que hay debajo, que es un brazo. Y en la parte de abajo, como está más en tensión, más estirada que la de arriba, se generan menos arrugas. Se pueden generar algunas muy leves, ¿no? Que sigan la forma de las de arriba. Pero como esta parte está más estirada que la de acá, imaginemos que esta es como si presionáramos, no sé, una goma o una esponja solamente de la parte de arriba. Entonces se va creando esta parte, ¿no? Si yo empujo solamente de arriba, se crean estas arrugas por encima, pero por abajo no, queda un poquito más estirado, ¿vale? Entonces aquí se genera una arruga y acá abajo no, ¿vale? Entonces aquí pasa exactamente lo mismo. En la parte de arriba se generan arrugas y en la parte de abajo no. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque también se aplica en esta parte, está estirada a pesar de que tiene algunas arrugas, pero acá como no está estirada y está, digamos, más contraída que la parte de acá, se generan unas cuantas. Aquí podemos ver en este brazo la diferencia de las arrugas a el de acá, ¿no? Igual en esta parte se está jalando la playera, la camisa, y se generan menos arrugas. Si te das cuenta, aquí aplicamos la misma lógica que acá. Si se está jalando hacia abajo, por lógica, esta parte debe de ir más hacia abajo que la parte de aquí, ¿vale? Entonces son pequeñas cosas que tienen que ver con lógica. Y bueno, aquí tenemos unas arrugas que se van generando hacia abajo. Se van generando hacia abajo. Vamos a repetir esta parte de aquí. Tenemos el brazo, aquí, esta parte. Y aquí tenemos un poquito de la memoria de la tela, ¿no? ¿A qué me refiero con la memoria de la tela? A cómo se ha comportado la tela anteriormente, y algunas arrugas se quedan ahí, muy tenues, pero se quedan. Y aquí se ven algunas, por ejemplo, esas arrugas, esa memoria de arrugas casi siempre es en el codo, ¿vale? Si te das cuenta, yo nada más hago esto, mira, hago esto, ¿no? Para generar arrugas. Y en estas partes empiezo a poner un poquito de sombra aquí, un poquito de sombra acá, un poquito de sombra por acá, y aquí empiezo yo a generar arrugas, ¿no? Algo así más o menos fue lo que hice aquí de este lado. Te voy a dar un consejo muy importante que yo vi en un libro. Es un libro en inglés. Y bueno, aquí las arrugas van hacia abajo, aquí la memoria de la tela, y aquí siguiendo la forma del objeto. Entonces, de esta manera yo pongo la sombra en algunas partes. Obviamente esto es algo, un boceto, no es algo así 100% detallado, pero funciona, se entiende, ¿vale? Entonces, cuando hacemos un dibujo, imaginemos que esto es un brazo, ¿no? La tela que está alrededor casi siempre va a seguir estas formas, como unas formas como de X, pero como de rombos, como si fueran rombos. Ahí está, ¿no? Más o menos algo así. Esto es muy importante. A veces son rombos, a veces son triángulos. Entonces esta forma es la que se va generando muchísimas veces en la tela. Cuando se arruga, por ejemplo en el brazo, estos rombos se generan. Es muy muy interesante este efecto. Claro, como los rombos no se van a formar perfectos, sino que cada rombo va a tener, digamos, una forma diferente. Tal vez son jalados hacia un lugar, hacia otro, pero la forma del rombo sigue siendo fundamental, ¿no? Ahorita te lo voy a explicar un poco mejor, pero esto, créeme que esto es muy, muy importante. Vamos a poner un asterisco. Este efecto del rombo que se genera en ciertas partes, es que aquí en esta parte que yo hago, como les decía, yo nada más hago esto, pues es exactamente lo mismo, nada más que yo simplifiqué. En lugar de hacer, yo nada más hago esta parte del rombo, miren, hago esta parte del rombo y ya sé que se va a ver bien. Entonces es lo mismo, nada más que aquí se va juntando el rombo. Ahí está.
¿no? Y ya voy creando sombras y todo. Pero el rombo, estos rombos, esos mitad de triángulos dobles, son los que se generan en las arrugas, ¿no? En muchas arrugas. Esto es muy importante. Entonces, por esta razón, te lo repito, por si no lo entendiste, dices, ay, es que no lo entiendo. Es este efecto que yo hago, el rombo. Es lo mismo. Y ya voy siguiendo por lógica cómo se verían las arrugas por fuera. Por ejemplo, por fuera se veían así, ¿no? Un poquito onduladas. No es 100% recto, sino que en algunas partes está ondulada la ropa para darle credibilidad, ¿vale? Esto es muy interesante, complejo, lo que tú quieras, pero importante. Esto es importante, créeme. Cuando yo descubrí esto en ese libro, se llama Drawing de... ¿Cómo se escribe ropa? Clodet, quizá cómo se pronuncia, Clodet. No me acuerdo cómo es en inglés. A ver si puedo poner una imagen. Ese no lo encontré yo tangible, así físico, lo tengo en la tableta. Bueno, explicado esto, que es muy importante, vamos a ver unos pequeños ejemplos, ¿no? Aquí aplicamos exactamente lo mismo, ¿no? Aquí aplicamos lo que ya vimos, donde la ropa se acumula porque el brazo se levanta, entonces la ropa se acumula de esta parte. ¿Qué hay por debajo? Hay un hombro, hay un brazo. Entonces aquí dejamos este espacio, este hoyito, porque la gravedad está actuando hacia abajo. ¿Qué forma tiene? Pues la forma del brazo, la forma de la tela. Las líneas que se van generando hacia abajo por la gravedad tienen que ver por las tensiones que ocurren arriba. Aquí están las tensiones de los hombros, donde las partes donde se levanta la tela, entonces de ahí empieza a caer las líneas, empiezan a caer. Se empiezan a formar, por ejemplo, por las cosas que hay debajo. En este caso se empiezan a formar algunas líneas que modifican las que ya estaban arriba, porque hay, por ejemplo, en este caso, ahí están los pechos. Entonces aquí vienen unas líneas hacia abajo, pero como están los pechos, puede ser que esta línea gire, como aquí puedes verlo, giró para tomar la forma del pecho, y aquí hay unas pequeñas, ¿no? Pero esa es importante. Viene la línea y toma la forma del pecho y ya va hacia abajo, tomando la forma que le da la gravedad más la forma que tenemos por debajo, que es la del cuerpo femenino. Y aquí tenemos cómo se gira un poquito esto, se modifica por la cadera, ¿vale? Y esta parte, esta sombra se genera por la pelvis. Entonces todo es, digamos, lógica, ¿no? Todo es una pequeña y increíble lógica en lo que estamos haciendo. Acá tenemos exactamente lo mismo. Tenemos alguna gabardina. Y aquí están, espero que se vea, se alcance a ver. A ver, ¿se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver. Bueno, entonces tenemos esto que yo les comentaba de los rombos, de los triángulos que están acá, estos, ¿no? Estos que tenemos aquí de este lado, se están formando en la parte que el codo, el brazo está generando con arrugas. Se están formando, miren, aquí están estos rombos, un poquito deformes, pero son estos mismos. Solamente que están un poco deformes porque la tela tiene muchos modificadores, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un pequeñísimo ejercicio para que quede ya bien entendido esto. Aunque me faltó explicar estos de acá, estas hojas. Esta la quería hacer aquí, pero yo creo que mejor no. Creo que esto no va. Bueno, entonces la imaginación para crear cierto tipo de telas es muy importante, ¿no? Tal vez no tenga yo enfrente de mí esto exactamente, pero por mi imaginación, porque ya he hecho nudos y he hecho algo similar, puedo entender más o menos cómo es que se vería si yo lo intento hacer de memoria, ¿no? Cómo empiezo a crear, aquí está el triángulo, y cómo se empiezan a generar pues las arrugas, cómo se empiezan a modificar por las tensiones que hay arriba, y por lo que ya hemos visto como la gravedad, la lógica, etcétera, ¿no? Algo muy importante es el movimiento.
el movimiento, por ejemplo, si esta chica está mirando hacia acá, pero como los hombros giran hacia un lado, pues toda la ropa gira hacia un lado, ¿no? Como que se tuerce, ¿vale? Esto es muy importante también. Aquí tengo otro ejemplo de cómo se va generando algunas arrugas, si te das cuenta, porque aquí hay un lazo que está sosteniendo este costal. Entonces se generan algunas líneas hacia abajo, siguiendo la tensión. Y cuando llega hacia abajo, aquí se ven los triángulos, ¿no? Los triángulos, los rombos, cómo se van generando. Y por el peso que se va acumulando aquí, yo me imaginé esta forma. Ya no es como este, miren, este de acá, cómo se ve, ¿no? Redondito. Pero como está tocando el piso y la tela se está acumulando hacia abajo, se forman estas partecitas. Me gustó mucho este efecto, ¿vale? Aquí tenemos otro tipo de ropa. Tenemos la ropa que es un poquito más delgada, ya lo que hemos visto en las partes donde se contrae la ropa. Y creo que nada más por explicar en estas hojas, creo que nada más. ¡Wow! Pues este video sí va a estar un poquito largo, ¿verdad? Pero está bien, así hago los dibujos con tranquilidad y ya cuando los explico intento decirles cosas que en realidad les van a servir. Entonces vamos a hacer este rápido tomando en cuenta las cosas que acabamos de ver. En esta parte ya generé algunos rombos, ¿no? En esta parte porque aquí va a haber un lazo que sostiene esta, no sé cómo se le llama, túnica. Entonces aquí como no puedo yo imaginar cómo se ven todas las arrugas, pues creo yo triángulos, así digamos al azar, que se están modificando, bueno, son rombos y siguiendo la forma del cuerpo, ¿vale? Entonces aquí ya yo pongo esto y ahí lo tenemos. Aquí un poquito de memoria de la ropa. Recuerden que la memoria es como el movimiento ha movido ya anteriormente la ropa. Ahí está, algo así. Y aquí vamos a hacer primero la figura básica, que sería algo así como muy caído, que no se alcanza a ver casi la mano. Entonces tenemos aquí que va hacia abajo, pero sabemos que tiene que seguir la forma de del objeto hacia abajo afectado por la gravedad. Entonces aquí donde se dobla el codo está más arriba, ¿verdad? Está como por acá. Empezamos a crear algunos rombos, algunos cuadros, siguiendo la forma. Y yo empiezo ya a poner algunas pequeñas sombras. Ahí está. Y esta es una forma fácil de ir generando arrugas creíbles, ¿no? Que se vean creíbles, que digas, ah, mira, sí parecen arrugas, no se ve tan mal, ¿vale? Bueno, ya cuando lo vaya perfeccionando, ya lo voy a hacer un poco más consciente, porque lo admito, o sea, cuando me estoy grabando, como tengo que pensar lo que digo, no estoy concentrado en el dibujo, no me quedan como quisiera. Entonces, pues por eso es que hago los dibujos antes y ya les muestro más o menos cómo se verían, porque ahorita me estoy concentrando en el dibujo y ya no sé qué decir porque ya no puedo articular algo bien, ¿no? Entonces por eso es que ahora últimamente ya mejor hago los dibujos y ya se los muestro. O hablo o dibujo, una de dos, no hay más. Esa es la mano, bla 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 bla. Bueno, tenemos hacia abajo esta cosa, muy sencillo. Esto es solamente un boceto, ¿no? Pero para que veas más o menos cómo es que empieza un dibujo, cómo es que lo voy empezando y después cómo lo voy puliendo cada vez más. Aquí podemos decir que está la rodilla de este lado, así que ponemos un poquito de sombra. Y así poco a poco se va generando, vamos borrando algunas cositas, vamos marcando más otras partes que otras y poco a poco se va creando el efecto, ¿no? Pero si te das cuenta, o sea, no es tan complejo al principio. Te voy a dar unos consejitos. Cuando yo empezaba a hacer esto de las arrugas, aparte de leer algunos libros, que ese que te mencioné hace poco creo que fue el que más me enseñó,
Es copiar de personas reales. Es copiar de personas reales cómo la ropa está afectando. Porque no todos somos delgados, esbeltos, musculosos y 90, 60, 90 como nos muestra el internet. Sino que cuando tú vas, por ejemplo, a algún lugar a copiar. Yo estaba aquí en una iglesia que se ve. Entonces estaba copiando a las personas cómo las arrugas estaban comportándose en su cuerpo. Y aquí tengo más o menos cómo se veían cuando estaban sentadas, qué parte se arrugaba, con una mochila. Nada más eran bocetos muy básicos para entender hacia dónde tenía que hacer yo las líneas en mis dibujos, ¿vale? Bueno, pues yo creo que eso es todo por este video, mis amigos. Ya después haremos ejercicios con ropa pues un poco más compleja, ¿no? Un poquito más compleja. Por lo pronto les aviso que para el próximo video va a ser sobre gestos, porque ya estoy haciendo algunos bocetos. He estado practicando un poquito el estilo Disney, que ya comprobé que no me gusta, ¿no? Y vamos a hablar sobre los gestos. He estado haciendo varias pruebas para saber qué consejos darles y para que esta media hora que hablemos puedan quedarse con la mayor cantidad de información y para que sobre todo puedan aprender, para que puedan hacer sus dibujos y para que todos estemos felices y contentos. Bien, amigos, pues ya se acabó este video donde hablamos de ropa, un tema muy complejo. Espero yo hacer después algo más complejo, ¿no? Ir virando esto que yo sé poco a poco hacia el realismo o hacia algo intermedio, por ahí. Entonces hay que hacer ropa un poquito más detallada, con más sombras y todo esto, pero va a ser más a futuro, porque yo lo veo en mí, como he ido aprendiendo y estoy intentando pasar esa forma en la que yo aprendí a los videos, ¿no? Es decir, un video, un libro te explica, te pone una imagen y te va explicando ciertas cosas. Entonces creo que viene muy bien como lo estoy haciendo ahora. Hago los dibujos, me tardo el tiempo que yo quiera en un solo dibujo, lo dejo a la mitad, luego lo continúo y ya se los muestro para que terminado y les comento ciertas cosas, ¿no? Ya después haremos unos speed paintings o time lapse, como se dicen, o sea, ya rápido, como para que se den cuenta de cómo lo voy haciendo. Pero creo que ahora funciona muy bien este formato en el cual podemos más que nada entender cosas que no se pueden explicar en un time lapse, porque lo acaban de ver, ¿no? Qué diferencia hay ver un dibujo terminado y decir, miren, aquí apliqué esto, hice esto y hice el otro, ¿no? Bien, pues entonces les comento que no reviso el Facebook, no reviso el Twitter. Ahorita me metí a ver el Twitter y yo así como que nada más de ver todos los comentarios, porque cada vez que le dan me gusta a uno de mis videos en Twitter, me aparecen ahí una lista de que interminable, que yo digo, esto nunca se acaba, ¿no? Entonces no puedo ver los comentarios, es muy difícil ver un comentario de alguien que me hace una pregunta. Entonces yo creía que el Twitter era diferente, pero creo que no. Entonces, sinceramente, disculpen a aquellos que hacen preguntas por Twitter o por Facebook o mensajes. Nada más me meto, reviso y ya, no puedo contestarlos, ¿no? Y lo que sí he hecho es revisar los comentarios de los videos pasados. Así que si tienes algún comentario, sugerencia o pregunta, déjala en los videos y yo soy consciente de que debo revisarlos. Y pues ahí es donde voy a centrar mi atención más que nada. Porque ya voy a admitirlo, no voy a revisar tanto el Twitter ni el Face. O sea, no sé, ya no me late. Entonces, así le vamos a hacer, ¿vale? Nos vemos en el siguiente video donde vamos a hablar sobre los gestos. Y ya veremos después, creo que vamos a hablar sobre las posiciones, las posturas de los personajes, ¿no? Que también es algo muy importante y casi creo que no lo he tocado mucho en mis videos. Así que en eso estaremos trabajando estas semanas, ¿vale? Nos vemos para siguientes videos.